Esta es la transmisión de los pastores asociados del Centro Familiar de Adoración. El Centro Familiar de Adoración está localizado en Baton Rouge, Luisiana, y es el hogar del ministerio de Jimmy Swaggart. Para más información visite jsm.org. Esta programación presentará la predicación de uno de los pastores asociados del Centro Familiar de Adoración. Quiero que hablen sus Biblias conmigo en esta noche. El libro de Lucas. El libro de Lucas, y voy a empezar leyendo el versículo 19 y voy a leer el versículo 31. Libro de Lucas, yo creo que el Señor, y siento que el Señor ha puesto esta palabra en mi corazón, así que definitivamente voy a necesitar, como siempre, su toque, su unción para entregar esta palabra en esta noche. En el libro de Lucas, capítulo 16, iniciando en el versículo 19, una escritura muy conocida. Jesús está hablando acá y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, o por el ángel, al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepintiesen. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirían, aunque alguno se levante de los muertos. Y por los próximos momentos, yo quiero ministrar en el tema que creo que el Señor ha puesto en mi corazón. Deténgase, está en camino al infierno. Deténgase, está en camino al infierno. Padre Celestial, mientras estoy ante ti en esta noche y sobre todos los cielos, estoy ante esta congregación también en esta plataforma, y mientras estoy ante estas cámaras de televisión, yo pido en el poderoso nombre de Jesús que tu precioso Espíritu se mueva sobre mí, que me toque y me ayude a entregar mi alma en esta noche, eso que creo que has puesto
sobre mi corazón para ser hablado en esta noche, en este servicio. Y Señor, pido tus bendiciones no solamente de mí, pero también la unción sobre la audiencia, sobre aquellos que están viendo, escuchando y aquellos que están en esta audiencia. Ahora, Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús oro, y todos que están de acuerdo dicen amén y amén. Alabado el Señor. Aproximadamente hace un mes atrás, tal vez un mes y una semana atrás, Teresa y yo estábamos viajando de Bowling Green, Ohio, o desde Bowling Green, Ohio, y generalmente volamos por Delta, y nosotros tal vez viajamos desde Bowling Green a Atlanta, y estábamos en espera de la conexión. Y Teresa se fue de donde estábamos, llegamos a la puerta, nos sentamos y ella fue a buscarnos un almuerzo y unas cuantas gaseosas. Mientras yo estaba sentado allí, mi atención se enfocó en un joven que estaba en el aeropuerto, en la misma área donde nosotros estábamos esperando el próximo vuelo. Él era homosexual y era bastante obvio que lo era. Y el Espíritu del Señor vino sobre mí muy fuerte. Y yo a veces estoy muy seguro cuando el Señor me da una tarea específica, y otras cosas a veces suceden que uno piensa o siente que ha recibido una palabra para predicarla, pero en ese momento no tenía duda de que el Señor me estaba dirigiendo en aquel aeropuerto. Y yo quería compartir esta experiencia con Teresa cuando ella volvió, pero yo sabía que el Señor había hablado a mi corazón también, que compartiese esta palabra. Y Teresa y yo hemos estado casados 36 años ya. En el ministerio tenemos también 36 años juntos. Y yo nunca, de hecho, le he dicho lo que voy a predicar hasta que me escuche desde la plataforma como usted. Ella nunca sabe lo que yo voy a predicar, así que usualmente no le digo lo que el Espíritu Santo había puesto en mi corazón. Pero mientras yo miraba a este joven, y tal vez algunos se sintieron un poco incómodos por el hecho de que yo dije que el joven era homosexual, y era muy obvio que lo era. Y tal vez algunos se molesten con este comentario, pero el Señor me estaba mostrando, y era el tipo de actitud que este joven estaba presentando. Que si se hablase con este joven sobre el Señor, sobre el cielo y sobre el infierno, él no hubiese querido escuchar. Pero antes de que usted me juzgue, yo conozco esa mirada, porque como la mayoría de ustedes ya saben, nosotros perdimos a nuestro hijo hace unos años atrás, y Lester era homosexual antes de partir con el Señor y aceptar al Señor. Así que la mirada para mí era muy familiar, porque ya la había visto en mi propio hijo. Habían ocasiones cuando su madre, Teresa, le hablaba, y nosotros no podíamos llegar a ninguna parte con él durante esos tiempos. Habían ocasiones cuando él y yo teníamos conversaciones en mi estudio en casa, y nosotros teníamos conversaciones muy profundas sobre el tema de la homosexualidad. Ahora, este mensaje no se trata de la homosexualidad o los homosexuales, pero tampoco no excluye a una persona, sino que incluye realmente a todos, como a todo tipo de pecado. Pero quiero que usted entienda que esto no es un llamado para juzgar el que estoy haciendo, pero el Espíritu Santo realmente se movió en mi corazón y empezó a mostrarme lo siguiente.
Y luego el título de este mensaje llegó a mi vida después de que el Señor trató conmigo sobre personas que son ricas, personas que tienen éxito, personas que han logrado cosas en sus vidas, personas que son millonarios, multimillonarios, billonarios, gente religiosa en su creencia. Todas estas cosas me venían a mi corazón y llegaban a mi mente mientras yo estaba sentado allí creyendo que estaba bajo la unción del Espíritu Santo certeramente. Y este mensaje vino a mi corazón: detente, estás en camino al infierno. Porque una multitud de personas no creen que el infierno literalmente existe. Así que cuando se empieza a hablar de nuestro Señor Jesucristo y las cosas de Dios, hablando del infierno, algunas personas se burlan porque me ha sucedido anteriormente. Algunos se burlan en vergüenza y otros se burlan en ignorancia. Recuerdo un caballero en particular. Yo llegué a su apartamento y empecé a compartir el evangelio con él. Y aprendí unas cosas cuando aprendí a ganar almas. Yo entré a esa habitación donde habían 4 varones y estaban disfrutando y pasándola bien. Y yo estoy tratando de predicarles a ellos sobre Jesucristo. Así que uno estaba bastante abierto a hablar, pero hablaba y decía exactamente lo que sentía, y él no se limitaba sobre su incredulidad. Y le dije: caballero, ¿usted cree que hay un infierno literal? Me dijo: sí, yo lo creo, pero le digo, ¿sabe qué? Si yo me muero y me voy al infierno, yo allí voy a hacer una fiesta. Así que sabía que él dijo eso porque sus amigos estaban a su alrededor. Por eso les dije que he conocido un poco sobre ganar almas. Dice la Biblia que aquel que gana almas es sabio. Probablemente cuando era más joven lo hubiese hecho, pero en los últimos años o los años atrás ya he aprendido a no hacer eso, a poner a una persona a un lado, a hablar con ellos. Y si hubiese hecho eso con él, no creo que hubiese dicho: yo voy a hacer una fiesta en el infierno. Pero porque él lo hizo de la manera y en el espíritu y la actitud que él lo hizo, le dije: caballero, dígame algo. ¿Qué usted sabe sobre el infierno? Y la presencia del Espíritu Santo se magnificó en ese momento. Y él entró bajo convicción porque no sabía nada, era ignorante del tema del infierno. Y empecé yo a contarle lo que dice la palabra de Dios sobre ese terrible lugar llamado el infierno. Y entonces tuve su atención individida de ahí en adelante en conjunto con sus otros amigos que estaban allí. Desafortunadamente, ninguno de ellos aceptaron al Señor, pero tuve la oportunidad de compartir el evangelio. Y vi la convicción sobre él cuando él dijo: yo voy a hacer fiesta en el infierno. El infierno es un lugar literal y existe ahora mismo, y desde que empezó este servicio y aún en los últimos momentos, almas han llegado a ese lugar eterno llamado el infierno, aquel lugar de castigo. Almas están llegando al infierno más frecuente de lo que nosotros podemos darnos cuenta. Y es tiempo de que la iglesia empiece a entender y tomar esta verdad y llevarla a su corazón. Y entender que nuestros seres queridos que no son salvos están en camino a ese lugar. Sus amigos que no son salvos están en camino a ese lugar. Sus colaboradores, si no son salvos y mueren, van a ir a ese lugar. Esto es algo muy serio. Nada es más serio en el mundo que esto. Y ustedes que no son salvos
ahora mismo, en este momento, si su vida se termina en este momento, usted terminaría en el infierno. Este es un mensaje muy pesado, pero es uno que tenemos que recordar. Tienen que recordárnoslo frecuentemente porque tenemos que entender que el latir de Dios es salvar a los perdidos. Por eso Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, para que nadie fuese a ese terrible, horrible lugar llamado el Hades. Y ese lugar es para siempre. Cuando una alma eterna que no puede morir termina en el infierno, estará allí para siempre. Nosotros no podemos entender eso, porque no podemos entender la eternidad. Pero pensé, ¿cómo yo puedo tratar? ¿Cómo puedo ayudarles al menos empezar a entender un poco de realidad acá? Imagine, usted como individuo es culpable de un crimen y usted avanza y toma y dura 30 años en la prisión más horrible que existe en el mundo. Ahí está allí por 30 años y sabe que allí es donde debe de ir. Usted puede entender eso. Puede entender la magnitud de un juicio tan serio, el ser pronunciado culpable y que le den una sentencia de 30 años en la prisión, en una penitenciaría. Hay personas que no pueden soportar eso. Pero si usted lo piensa por un momento, usted no quisiera ir a ese lugar. Alguien dígame amén. Usted no quisiera estar en ese lugar, pero al menos tendría una esperanza de que tal vez antes de que se cumplan esos 30 años, usted allí en aquella prisión, que tal vez pueda salir unos cuantos años antes. Así que hay esperanza de salir de allí. Me refiero a aquella prisión y estoy seguro que muchos criminales prisioneros se preguntan, ¿cómo terminé yo aquí? Muchos jóvenes estábamos caminando por Angola unos cuantos años atrás y empecé yo a hablar con este joven de 18 años de edad. Su vida en la prisión, 18 años de edad. Y ya tenía una condena de vida en la prisión por haber asesinado a alguien. Un infierno. Eso no es un infierno. No hay salida del infierno. Es eterno. Nuestra mente finita, aunque nosotros tal vez entendamos lo terrible que sería el enfrentar 30 años de prisión, no hay manera que podamos entender el para siempre en un lugar llamado el infierno. Jesús fue enfático sobre esto. Algunos predicadores trataron de negar la verdad de esta escritura o estas escrituras que acabo de leer y trataron de decir que esto es una parábola. Esto no es una parábola. Él citó nombres, él dijo el nombre del mendigo. Dijo, allí estaba Lázaro, un mendigo. Era un evento literal que había sucedido. Y yo quiero que usted lo vea otra vez. Mire el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel
lleno de llagas, y ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, quiero asegurarme de que usted entienda algo acá. Simplemente porque un individuo sea rico, no quiere decir de que se va a ir al infierno automáticamente. Aunque la Biblia claramente dice que es más fácil que un rico pase por la aguja que entrar al reino de los cielos. Y hay una razón y un propósito para eso, porque las personas que tienen medios dependen de esos medios. Sienten que no necesitan a Dios y aún extrañamente sienten que Dios les bendijo con sus riquezas. Lo que era el caso con este hombre rico y algunos de los creyentes judíos y personas en aquel momento, ellos creían que porque este hombre tenía dinero y porque era rico, que él era un hombre, un buen ciudadano sobre todos los demás. Pero también creían que el pobre era pobre por el juicio de Dios sobre él. Por eso yo creo que él podía caminar por aquel lugar, por esa puerta, y ni siquiera reconocía que Lázaro estaba allí. Pero permítame decirle lo que dice la Biblia de aquel mendigo. Dice que lo escucharon a él con alegría. Los pobres escucharon el evangelio con gozo. El pobre tiene una necesidad en su vida, pero el hombre rico, y el Señor me hizo hincapié en esto, de que las personas ricas o adineradas estarán sintonizando cuando este mensaje esté al aire. Y hay algo de personas que tienen éxito, tienen esta particularidad y son ricos que no quieren que se les diga nada. Ellos saben todo. Usted no sabe lo suficiente para hablarme a mí de nada. No tiene suficiente dinero para hablar conmigo, piensan ellos. O pensar que es más sabio que yo. Así que ellos dependen de su bienestar económico. Escuché a un hombre que tenía dinero, dijo que no necesitaba que nadie le cuidase porque su dinero lo iba a cuidar. Le puedo decir que cuando usted está enfermo en una cama, el dinero no le puede cuidar, toma personas para hacer eso. Pero de la manera como usted trata a las personas hace la diferencia si van a querer hacer eso en su vida o no. Así que la Biblia dice que Lázaro, cuando murió, fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Santos de Dios, escúchenme muy bien. En el momento que un cristiano respira por última vez en la tierra, ángeles están allí y le llevan a la gloria. Deben de dar un aplauso de adoración al Señor por eso. En una de mis conversaciones privadas que tuve con mi hijo Lester, cuando se determinó que él no iba a sobrevivir, hablábamos en la habitación de hospital y él estaba emocionado porque él sabía que se iba a ir al cielo. Él me dijo, papi, él me decía, cuéntame, ¿cómo va a ser aquel lugar? Me decía, el cielo, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar allí cuando yo me vaya? Le dije, nosotros nunca le dijimos Lester, siempre le decíamos Bud, le dije, hijo, en el momento que respires por última vez, aquí estará un ángel que va a venir y te va a escoltar a la presencia de Dios.
Y él empezó a sonreír como solamente él lo sabía hacer. Él tenía esa sonrisa genuina que no era tan grande como lo normal, pero sí estaba alegre porque sabía que iba a ir al cielo. Y cada vez que llegaba su mamá a la habitación, él le mostraba imágenes de lo que la gente pintaba que era el cielo. Le decía: mamá, yo voy a ir a este lugar y no va a pasar mucho tiempo antes de que yo vaya. Pero la Biblia también dice que el hombre rico murió. Y si usted lo leyó conmigo, no decía que un ángel vino y lo buscó a él. De hecho, no mencionó nada al respecto, solamente dijo que en el Hades él abrió sus ojos. Yo quiero que usted sepa lo que yo creo. Yo no creo que el espíritu humano propiamente va a ir a ese lugar solo. Yo creo que espíritus demoníacos lo llevan a ese lugar llamado el infierno. Piénselo, el cristiano muere y ángeles vienen a buscar su alma. Muere el pecador. Espíritus demoníacos están allí y se lo llevan a un lugar llamado el infierno. Yo quiero decir esto rápidamente. Solamente hay una cosa que puede llevar a un ser humano al cielo, y solamente una cosa causa que un individuo vaya al infierno. Para ir al cielo hay que aceptar a Jesucristo. Para ir al infierno es rechazar a Jesucristo. Muchas personas están aceptando la religión que habla de Jesús, pero no a Jesucristo propiamente. Y el mundo religioso son de los más difíciles para hablarles, porque ellos no quieren escuchar. Deténgase, está en camino al infierno. Dios está tratando de llamar su atención. Él le ama. Por eso Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, porque Él no quiere que usted vaya al infierno. La Biblia dice que el infierno no fue creado para el hombre. Fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero Isaías, en el libro de Isaías capítulo 5, dice que el infierno se ha ensanchado, ha abierto su boca sin medida. Eso no quiere decir que las dimensiones se han ampliado, no, sino que la boca se ensanchó o se amplió. Creo que eso quiere decir muchas más personas van al infierno por esa incredulidad, falsas doctrinas, más que nunca antes. Israel nunca fue diseñada, ninguno de los israelitas fueron diseñados para ir al infierno. Ese era el pueblo de Dios. Pero cuando le rechazaron, muchos de ellos terminaron en el infierno. El infierno ha abierto su boca. Quiero decir otras cosas. Yo quiero que ustedes vean lo que dice en el versículo 25 o versículo 24. Dice: entonces él, dando a voces, dijo, el hombre rico le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y la pase por mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El infierno es un lugar de tormento. Tormento día y noche, eternamente tormento. Y Abraham le responde en el versículo 25: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes. Usted va a tener memoria en ese lugar de tormento. Aquel que vaya allí recordará todo servicio de la iglesia, cuál fue, donde hubo un llamado al altar para que usted acepte y entregase su corazón a Jesús.
pero habiendo dicho, no, usted va a acordarse de eso. Usted recordará cada vez que uno de sus amigos o familiares trató de decirles, hablarles de Jesús y lo rechazaron. Si usted muere y va al infierno, va a acordarse de eso. Eso propiamente es un infierno. El saber que estuvo tan cerca del Señor Jesucristo, pero lo rechazó y ahora tiene que estar en la eternidad sin Él. Tuvo la oportunidad, pero lo rechazó. Usted lo recordará. De otra manera, Abraham nunca le hubiese dicho a aquel hombre rico, acuérdate que tenías cosas buenas y Lázaro no tenía nada. Dice en el versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Recuerdo que el hermano Swaggart dijo en una ocasión cuando predicó sobre el infierno, él dijo que no hay un incrédulo en el infierno. Y recuerdo una mujer que respondió a la programación de la hermana Swaggart y estaba molesta porque él dijo eso. Y ella realmente no entendía lo que se estaba diciendo. La razón por la cual van al infierno es porque no creyeron. Pero cuando llegaron allí, se dieron cuenta que todo era real. Así que no hay una persona en el infierno que no sepa que es una realidad y que Jesucristo es Señor. En aquel tiempo le dijo, envía a Lázaro a la casa de mi padre para salvar a sus hermanos, porque él no quería que su familia entrase en aquel lugar de tormento. Y Abraham en el versículo 29 responde a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. Entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían o se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Yo quiero decirles, quiero contarles sobre un hombre. Durante los años 1700, era un ateo. Su nombre era David Hume. Él nació en el 1911. Él murió en el 1776 a los 65 años de edad. Él nació en Edinburgh, Reino Unido. Era un filósofo y era ateo. Él escribió un libro titulado La religión natural y él criticó a Jesucristo. Él se burló del infierno. Dijo, nada de ese lugar es real. Así es la manera como él vivió su vida. De hecho, él era más famoso porque era infiel o incrédulo, porque era ateo, de lo que era porque era un filósofo. Todo el mundo sabía quién él era porque él hablaba tan en alta voz y dijo que el día que cuando él muriese, que él se iba a ir de este mundo con la misma actitud de gozo con la que él estaba hablando al público. Así que él murió de cáncer en el 1776. Unos escritores y periodistas querían pasar por su casa, hablar con él porque estaba llegando a la muerte.
Querían ver cuál era su reacción ahora que sabía ya que estaba muriendo. Así que llegaron a su habitación y hablaban con él, y él les decía chistes, y él se reía, y él les daba la impresión de que todo estaba bien. Yo estoy bien, y yo no voy a tal lugar llamado el cielo o tal lugar llamado el infierno. Yo no creo en eso, ni tampoco ustedes deben de creerlo. Y había un escritor que no recuerdo su nombre. Él fue a hablar con él, especialmente estaba interesado en el hecho de que él era un cristiano. Y él quería saber cuál iba a ser su respuesta. Y fue a verlo el 7 de agosto, 7 o 8 días antes de él morir. Y convenció a este hombre que era cristiano que él no estaba preocupado de a dónde él iba a ir. Y llegó el día. Y aquella noche también llegó cuando estaba luchando por su vida. Su asistente en la casa estaba allí con varios familiares y de repente este hombre empezó a gritar: Dios, ten misericordia de mí, ayúdame. Se dio vuelta a la misma vez y dijo, pero no hay Dios, decía. Así que no me importa lo que pase conmigo. Y a la misma vez volvía a gritar, Dios, ten misericordia de mí. La muerte estaba llegando a su vida y él lo sabía. Y él gritaba y gritaba y clamaba al punto donde esas personas, sus emociones estaban quebrantadas porque escuchaban a un ser humano clamar y rogar por misericordia, pero a la vez, tanto así, maldecir a Dios a la vez. Y aquel hombre murió. Pero todos aquellos que escribieron de él dijeron que él estaba igual cuando murió como estaba cuando vivía, porque ellos no sabían lo que había sucedido en su lecho de muerte. Así que el artículo más popular fue el escrito por este cristiano que lo fue a ver, que decía que él parece que está firme en su posición. Y la señora que trabajaba para él en los quehaceres de la casa, ella estuvo allí. Ella un día estaba en el transporte público, varios meses después de que David Hume había muerto. Ella estaba en el transporte público y habían 3 o 4 hombres allí y estaban bromeando con el hecho de que David Hughes negó a Dios, negó a Jesucristo y negó al infierno, y empezaron a bromear de eso y a coquetear con esa idea. Ella estaba en aquel lugar con ellos hasta que llegaron a su destino. Y mientras todos salían, les dijo, caballeros, yo escuché sus conversaciones sobre David Hume. Ella les respondió, les dijo, ustedes no saben lo que sucedió en su lecho de muerte. Ella les dijo, yo estaba allí. Y él no estaba con gozo, él estaba gritando por misericordia del Dios que él dijo que no creía en él. Y en la próxima frase maldecía al propio Dios. Y ella dijo que eso continuó durante unos momentos antes de él morir en agonía. Les dijo, ustedes no tienen conocimiento de esto porque yo lo viví, yo lo vi. Yo jamás quiero estar en un lugar con una persona que no crea cuando muera, jamás. Porque ha dejado una impresión tan triste en mí y yo no puedo soportar eso otra vez.
esa carta, yo hice una programación de televisión sobre este tema aproximadamente al final del 2000. Yo tenía una copia de la carta, yo la leí en mi programación y yo quería refrescar mi memoria de lo que decía la carta antes de hablar con ustedes en esta noche. Así que lo que traté de hacer fue buscarla y busqué a David Hume y la carta de donde que leí originalmente. Pero cuando fui a buscar la carta, ya no estaba en la página electrónica. No quieren que la gente sepa que un ateo murió rogando por misericordia. Así que quitaron la carta del internet, así que no se puede conseguir. Así que lo que hice fue que busqué en todos los programas antiguos de televisión y encontré el mensaje del infierno que presenté aquel día y leí la carta otra vez. El mundo no quiere que usted sepa, el diablo no quiere que usted sepa que el infierno es real y que Dios es quien Él dijo que es. Así que en lugar de exponer este filósofo, ellos toman la carta que escribió su empleada doméstica y la quitaron de la circulación donde nadie la puede tener más. Muy tarde, ya yo la tengo. El infierno no es una broma. Deténgase. Está en camino al infierno. Y Dios no quiere que usted vaya a ese lugar. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted. En esa escritura dice que entre el paraíso, el seno de Abraham y el Hades hay una gran cima o un precipicio. Abraham dijo, aquellos que están allí no pueden venir acá y los que están aquí no pueden ir allá. Y yo quiero que usted sepa que esa gran cima está allí entre el ser humano y el infierno. Y solamente hay una manera como ese ser humano puede escapar de allí, es a través de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros, por nuestros pecados en la cruz. La cruz para salvación es la única manera que el individuo puede evitar ir a ese lugar de tormento. La cruz. Esa es la cruz para salvación. Sin ello, caballero, dama, está perdido. Sin esa cruz, joven, no puede llegar al cielo. La religión no puede hacerlo. El bautismo en las aguas no puede hacerlo. Cualquier otra cosa no lo puede hacer. Es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que le salvará y evitará que vaya al infierno. Es tiempo de que escuche que Dios le está hablando. Él está hablando a todos nosotros. Este lugar es literal del que estoy hablando, es real. Y el cristiano hay que acordarle esto. Porque a veces podemos vivir como que no existe, como que no importa y nuestros amigos, familiares están muriendo y se están yendo a ese lugar de tormento. ¿Qué podemos hacer? Podemos orar por ellos vigorosamente. Podemos testificar a ellos. El diablo es sabio en lo que tiene que ver con atestiguar. Él hace que la persona se comporte mal para que usted se detenga. Pero cuando usted piensa en ese lugar que se llama infierno, ¿cómo usted puede detenerse? Cuando usted piensa de sus seres queridos que mueren y se van a ese lugar, ¿cómo se va usted a detener? No podemos, no debemos. La iglesia tiene que volver a predicar el mensaje de salvación. Cristo y este crucificado. El mundo se va en camino al infierno y la iglesia está jugando. Tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado para que los hombres puedan entregar su corazón a Dios y no irse a ese lugar del infierno.
Yo quiero detenerme acá y quiero hacer un llamado al altar para ustedes que están aquí, en este lugar, y ustedes que están viendo o escuchando por televisión o radio. Yo le he pedido al hermano Robin Hurd si él puede ministrar una alabanza en este llamado. Quiero que escuchen esta alabanza y luego yo voy a volver después de la alabanza y yo le voy a dar la oportunidad de que usted responda. Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cry. Only Jesus hears. We are called to take His light to this world where wrong seems right. What could be too great a cost for sharing life with one who is lost? Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life. Only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams.
Yo quiero que todos se pongan de pie. No voy a extender este llamado. Si usted necesita asegurarse de que su vida está bien con Dios, yo quiero que usted pase a este altar. Si usted necesita rededicar su vida, por cualquier razón, por cualquier situación durante este mensaje, siente que tal vez está viviendo tal vez a mitad para Dios. No quiere usted vivir de esa manera ni salir de esa manera. Y usted dice, hermano Brown, yo necesito oración. Yo quiero rededicar mi vida a Dios. Yo quiero rededicar mi corazón. Yo quiero dedicar una vez más mi corazón a Jesús. Hay alguien aquí que responde y dice, hermano Brown, ore por mí. Ore por mí. Ustedes que están viéndome a través de la televisión ahora mismo, yo voy a decir esto como de una manera lo más claro que puedo e enfáticamente. El Señor me dijo que usted estaría enfrente de esa televisión y que no ha querido escuchar el Evangelio de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo ha tratado con su corazón. Y yo quiero que usted prepare su corazón para orar con nosotros hoy. Quiero que miren al hermano Brown por un momento. El Señor les ama. Él puso un precio, Él pagó un precio grande para que ustedes pudiesen pasar acá al frente y decir, Señor, ayúdame. Él quiere responder el clamor de su corazón y Él lo hará. Y yo quiero que usted ore conmigo en un momento, pero ustedes que están viéndome ahora mismo, está en el altar en su hogar, está en el altar en su habitación de hotel. Y allí hay aquellos que tienen necesidades, tienen más de lo que necesitan y no dependen de nadie, pero el Señor tiene su atención en esta noche. Y usted ha escuchado. Yo quiero que usted específicamente incline su rostro con estos que están aquí. Yo quiero que ore con nosotros. Quiero que inclinen sus rostros, por favor. Y yo los voy a dirigir en la oración de fe. Sea que sea salvo o no, porque usted está volviendo a Él. Ha orado la misma oración antes, pero hoy vuelve a Él. Así que repita conmigo y lo repita desde su corazón, desde su alma, pidiéndole a Él que le restaure, que le salve en esta noche. Ore conmigo ahora. Padre que estás en los cielos, vengo ante ti en esta noche, tal como soy. Tengo una necesidad en mi vida. Tengo pecado en mi vida. Y necesito que lo remuevas. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y en esta noche Él vive. Señor, yo entrego mi voluntad. Te entrego mi corazón a ti. Ayúdame, Jesús, a llegar a ti con todo mi ser. Ese es mi deseo. Lávame en tu preciosa sangre. Límpiame. Santifícame. Por el poder de tu Espíritu. Gracias por tener misericordia de mí y perdonarme y aceptarme y por renovar mi fe. En el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús oramos. Oramos. Amén. Amén.
Amén. Vamos, den al Señor un aplauso de adoración. Ustedes por televisión que oraron esta oración, yo quiero que ustedes escriban al ministerio y díganos lo que el Señor ha hecho en su corazón y en su vida en esta noche. Gloria a Dios. Felicidades a todos. Gracias a Dios que han respondido. Gracias a Dios que llegaron. Aleluya. Esperamos que haya sido bendecido por el servicio de hoy desde el Centro Familiar de Adoración. Para más información de los pastores asociados del Centro Familiar de Adoración, vaya a nuestra página electrónica jsm.org o llame al 1-800-288-8350.